Hola, hola, qué gusto saludarlos a todos. En verdad es un placer darle la bienvenida a este capítulo al doctor Carlos Ortiz Moreno. Él es cirujano plástico facial, doc. Muy buena tarde, buenas noches, buenos días. Ya no sé qué decirte. ¿Cómo Todo. estás? Sí. Bien, bien. ¿Y tú cómo has estado? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Al contrario, muchas gracias de acompañarnos para estos especiales de Azteca Noticias. La verdad es que Un para mí es un gustazo. privilegio y sobre todo darle información a la gente que de pronto parecieran temas muy fáciles, muy de todos los días, pero Correcto. seguimos viendo tristemente casos donde la gente se acerca a gente que no es especialista, a clínicas clandestinas, clínicas que no están preparadas ni certificadas para recibir justamente a Correcto. pacientes para este tipo de procedimientos. Y entonces, pues vayamos a las bases y con esto Ok. démosle información a la gente para que tomen sus decisiones, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos a hablar de rinoplastia y Ok. lo que es lo mismo que cirugía de nariz, ya nos irás diciendo tú, pero Exactamente. me gustaría empezar platicando sobre qué es la rinoplastia y qué se puede resolver en esta cirugía. Es una cirugía como tal. De hecho, me encanta lo del término. Yo creo que el término perfecto es el que tú comentas, rinoplastía, que simplemente plastía es cambiarle la forma a la nariz, ya sea estético o funcionalmente. Entonces, creo que eso es algo que es súper importante porque también desde los términos hay veces que hasta los pacientes se confunden por eso. Entonces, existe que si le dicen, ¿qué es la septoplastía? ¿Qué es la rinoseptoplastía? ¿Qué es la rinoplastia ultrasónica? Se confunden muchísimo, hay mucha información hoy en día por las redes sociales. Me parece que el nombre correcto es rinoplastia y para mí, bueno, la escuela que yo tengo, a mí me parece que la rinoplastia como tal es una cirugía que debe cambiar la forma y la función para bien de una nariz, tal cual. Significa que entonces puede ser estética o por salud. Exactamente, yo realmente como tal nunca lo divido, porque hay pacientes que me dicen, bueno, es que tengo solamente lo funcional y tengo solamente lo estético. El paciente obviamente va a cambiar la forma de su nariz, pero yo, por ejemplo, si veo algo funcional o a veces el paciente no sabe que respira bien y también se tiene que arreglar la parte funcional. Entonces es cambiar la forma por dentro y por fuera para que funcione y se vea mejor. Ok. ¿Qué se puede resolver? Porque sabemos que dentro de la cirugía hay muchas cuestiones, que si el hueso, que si está de Correcto. lado, que si está del otro lado, que si está ancha, que si está muy delgada, que si no respiro Uh -huh. bien. Entonces, vayamos primero, si te parece bien, por el lado de salud. ¿Qué podríamos resolver en una rinoplastia? Exacto. Con respecto con el lado de salud, dentro de la nariz tenemos una tabla que divide en dos. Es muy simple, así se lo explico a mis pacientes, que divide, es que se llama septum de la nariz. Hay veces que se confunden los pacientes porque los pacientes, perdón, como los doctores a veces le dicen tabique, y los pacientes le dicen tabique a esto. Entonces hay un poco de confusión también. Esa parte se llama septum de la nariz y esto que está acá se llaman huesos nasales. Entonces son cosas completamente diferentes. Hablando de lo funcional de lo que tú me comentas, esta tabla que va en medio a veces está, realmente no es tan derecha, pero a veces está desviada. Y ahí se corrige y el paciente tiene una mejoría muy franca con respecto a la ventilación de la nariz y a la respiración pulmonar. Ok. Cuando Esa es, es, digamos, como que la más común. ajá, cuando hablamos de salud. Correcto. Y cuando hablamos de estética, sabemos que hay entonces, así como personas, ¿no? Diferentes narices y Exactamente. entonces gustos, pero entonces a mí me gusta así, pero la tengo totalmente distinta a lo que a mí me encantaría tener. Sí, o sea, realmente, por ejemplo, hay unos cirujanos que siempre digo, hay hay doctores que son los que saben muchísimo y dicen que en realidad todas las narices pueden ser perfectibles. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo me enfoco muchísimo a mis pacientes. Creo que lo que les agrada de venir conmigo es que yo me enfoco muchísimo a lo que el paciente está buscando. Yo siempre los capto desde el inicio, desde que me están diciendo qué es lo que están buscando. Me gusta ver específicamente qué es lo que no les gusta. Hay, digamos, como 5 cosas muy comunes que son los que el paciente busca. La más común en mi consultorio es la jorobita, que está dentro, que en el puente o en el dorso de la Ok. nariz. La segunda, la más común, es respingar la nariz, que se le denomina rotación, o quitarle el ancho a la nariz. Esas son como que las más comunes de lo que los pacientes buscan. Entonces, yo a mí me gusta tomarlo como tal. Hay veces que el paciente tiene una expectativa muy alta. Entonces, hay que orientar al paciente, hay que conocer, por ejemplo, algo que es súper importante es el grosor de la piel, hay que adaptarse al paciente y sí buscar lo que él quiere cambiar, pero orientarlo por uno mismo y que esas dos ideas lleguen a un resultado final. Por eso yo soy un convencido de que todas las narices, por ejemplo, las que yo opero, ninguna es igual. O
sea, siento que se debe de individualizar al paciente y no hacer a mí me gustan así, yo las hago todas así, y hay hasta muchos pacientes que dicen, esta es la nariz de tal doctor. Yo creo que no es lo correcto, porque en gustos los pacientes pues tienen demasiado. Hoy las redes sociales, el paciente está muy presionado, ve resultados muy radicales. Afortunadamente, aunque no lo creas, creo que ha cambiado muchísimo las tendencias con respecto a las narices desde hace mucho tiempo, que hubo un tiempo por mejor en los 90s, 2000 bajos, quedan todavía las narices como muy finitas, que incluso hasta, no sé si te haya pasado, a lo mejor abuelos, tu abuelo a lo mejor, o a lo mejor una generación arriba de nosotros, que les decían, hoy en día ahora significa otra cosa, pero que decían que era como es muy fifí, y le hacían así la señora, tus tías o los abuelos, que era algo como muy fifí. Era una situación incluso hasta de estatus social. Entonces, hoy en día, afortunadamente, creo que se ha cambiado mucho eso. Muchas influencers, actrices, tienen narices como más anatómicas, o sea, narices que funcionan bien, se ven bien. Si una nariz, yo creo que si una nariz se ve bien, funciona bien. ¿Qué se debe cuidar en la cirugía o cuando se define qué se va a hacer en la nariz, doctor? Yo creo que lo que más importante, y yo lo resumiría, es en ser lo más cuidadoso, lo menos amputativo y hacer lo menos. Yo creo que menos es más, siempre en la nariz. A lo mejor en otras partes de la cara creo que es algo muy más sencillo y el paciente no tiene incluso hasta tantas ideas. Simplemente, por ejemplo, en la papada, pues quítame la papada, los cachetes, pues, quítame los cachetes, los párpados, pues quítame el exceso de piel. Pero en la nariz hay más contexto. Además de que funciona, es una estructura tridimensional. Tiene muchos tejidos, tiene piel, tiene cartílago, tiene hueso, tiene músculo, tiene grasa, tejido fibrarolar, fascias, el tejido que utilizamos para respirar, están unas estructuras que van dentro que se llaman cornetes. Entonces, son muchas, y está en el centro de la cara. Entonces, yo creo que hay que hacer lo menos de cambio, o el cambio necesario, no ser tan radicales, porque está en el centro de la cara y habitualmente esto es para que el paciente se vea mejor. Yo creo que ser muy, muy, muy natural en los resultados y muy conservadores, que eso es lo que más les gusta a mis pacientes, creo yo. En promedio, ¿cuánto dura el procedimiento? ¿Cuánto tarda la recuperación? El procedimiento más o menos hay cirugías que duran aproximadamente desde 1 hora y media, y hay cirugías que duran hasta 6. Por ejemplo, Okay. cirugías reconstructivas, porque hay pacientes que a lo mejor ya los han operado 1, 2, 3, 4, 5 veces desafortunadamente, y ya hay que hacer reconstrucción. A veces tenemos que utilizar injertos, por ejemplo, de la oreja, injertos de una fascia, injertos de costilla. O sea, se necesita para reestructurar y te tardas un buen. Pero un promedio más o menos en mis manos creo que habla de 2 horas y media, 3 horas y media una cirugía. Okay. ¿Y la recuperación? Esa es una súper pregunta. Esa es creo que la pregunta que más me hacen en la ¿Cuándo página estás es listo o más o lista para menos. allá? Sí. Entonces, haz de cuenta, yo creo que es así, es una semana en tu casa, tienes que estar descansando, es un reposo relativo. Yo les digo, no tienes como, digamos, que estar descansado así en tu cama, simplemente tienes que estar, es un reposo relativo, te puedes hacer desayunar, hay que cuidar muchísimo el vendaje. El reposo es una semana en la casa. El vendaje se utiliza por 3 semanas. No sé si has visto que se ponen unos vendajes, más o menos en algunos pacientes se los pongo 3 semanas, y en algunos que ya se operaron varias veces, se los pongo a veces hasta un mes. Okay. Para hacer ejercicio, que hoy en día afortunadamente ya mucha gente hace ejercicio, creo que es súper importante, es más o menos ejercicio de bajo impacto. Yo les dejo que lo hagan más o menos hasta la semana 4 o 5. Esa es ¿Quién más no, o menos la recuperación. quién no debería de hacerse una cirugía de nariz y por qué? Y sobre todo, Ok. ahora está muy de moda que desde muy temprana edad las niñas piden de regalo de 15 años, algo que me parece Sí, sorprendente, porque ya ya estoy me han un poco llegado varios viejita, ya pacientes. estoy un poco viejita y me parece increíble ese regalo. Piden de Sí. regalo una cirugía de nariz. ¿Es posible o hay una edad mínima para poder realizar este tipo de cirugías? Esa es interesantísima esa pregunta. Mira, yo creo que funcionalmente todos los conceptos que tenemos arraigados han cambiado. Funcionalmente el paciente que tiene una gran desviación, hay gente que tiene desviaciones septales como las que ya habíamos platicado, a veces desde el parto se puede fracturar el septum de la nariz, y desde niños, desde recién nacidos, tienen desviado el septum. Entonces, antes decían, hay que esperarse hasta los 18, porque en ningún fundamento ni ningún artículo basado en evidencias decía que por qué te tenías que esperar. Decían que por el crecimiento del cartílago. Pero si un paciente se le atiende desde muy pequeño, lo funcional,
se va a desarrollar perfectamente bien tu cara. Por ejemplo, porque la parte de la función me parece más que lo estético, yo sé que me encanta esto, pero creo que lo funcional es lo más importante. Claro. Si tú eres un paciente que no respira bien desde muy pequeño, se va a desarrollar bien su cara. No sé si conozcas a algunos pacientes o algunos conocidos, familiares que tienen una cara, una fase muy característica. Son pacientes que están respirando por la boca, tienen los labios un poco gruesos, no tienen pómulos, tienen el mentón retraído, siempre se están durmiendo, son narices como conjivas porque o sea, se cambian muchos procesos en la cara simplemente por el respirar por la boca. Entonces, si al niño se le atiende perfectamente bien, no va a llegar a tener esos estigmas, además de que tiene una función pulmonar muy bien, se oxigena el cuerpo, el cerebro a su vez. Entonces, desde chicos, si un paciente tiene obstrucción nasal, aunque tengo pacientes desde 4, 6, 7 años y se tienen que operar, no pasa nada. Eso hablando desde lo funcional, y eso es muy importante, y en todos mis congresos, cuando doy las pláticas, lo digo, para si lo están viendo médicos generales o pediatras o las mismas mamás, deben de saber que si el paciente está respirando por la boca, algo no está bien. Claro, y que se Entonces, puede es arreglar al funcional, es final. desde cuando sea necesario. Sí, o sea, desde que funcional, cuando me preguntan qué edad, cuando sea necesario. Okay. Entonces, obviamente ya en lo estético ahí sí ya cambia. Creo que hay que tener un poquito más de madurez, tratar de entender que va a cambiar y esta cirugía debe ser para toda la vida. Solo es una cirugía la que se debe realizar. Eso no hay, también llegan pacientes, bueno, y como con cuántas cirugías ya quedó bien, eso no existe, es una para toda la vida. Entonces, eso es súper importante hacérselo ver. Yo sí acepto pacientes desde los 15, sí te digo, tengo pacientes que lo piden ya de 15 años en lugar de viaje o fiesta, y la verdad es que creo que ya hoy en día a lo mejor, no sé, a mí me tocó, yo cuando tenía 15 años creo que era, o a lo mejor muy pequeño a lo mejor, o como que siento que han cambiado los tiempos, y Sí. realmente los pacientes o las pacientes de 15 años yo las veo que lo reciben de muy buena manera. Entonces tengo pacientes, yo creo que estéticamente cuando me preguntan en la página o me llaman, yo digo 15, 16 años, me parece muy bien, más o menos cuando terminen la secundaria. ¿Quiénes lo buscan más? Porque antes era también una cirugía que era de mujeres y mujeres y muy De mujer. poquitos hombres se atrevían a hacer el cambio y incluso a aceptar que se lo habían hecho. Exactamente. Sí, yo creo que hoy en día sigue siendo todavía mujeres. Tengo muchísimos pacientes más mujeres todavía, pero ya los hombres ya se están animando un poco más. Sí. Yo también, regresando también a las redes sociales, a todo cómo ha cambiado todo hoy en día, ya los hombres buscan verse mejor. Entonces eso creo que también es algo muy importante que antes lo teníamos como un tabú y ya lo buscan. Todavía sí sigue siendo el porcentaje más mujeres que hombres, pero sí ya los hombres se están animando más. Hay tratamientos alternos, es decir, que puedan ser a lo mejor no para toda la vida y que puedan corregir un poco, respingar un poco la nariz, adelgazarla y también hablando del lado estético y del lado funcional. De la parte funcional no hay más nada. Hay unas estructuras dentro de la nariz que se llaman cornetes, son como unas turbinas que nos ayudan a termorregular el aire. Para esto se pueden dar tratamientos médicos y si no funcionan, ya hacemos una cirugía. Son las estructuras que van y se puede hacer junto con la misma rinoplastia. Eso hablando de tratamientos médicos para lo funcional. Ajá. Pero para la parte estética, hoy en día lo preguntan mucho. Yo tengo mucho cuidado y les digo a mis pacientes que tengan muchísimo más es la rinoplastia sin cirugía. Esto es denominado, no sé si es lo ideal para mí, yo creo que no estoy tan de acuerdo mucho con hacerlo. Sí lo he hecho, tengo que aceptar que tengo pacientes que lo he hecho, que son pacientes muy específicos. Es la aplicación de ácido hialurónico, es un gel que se utiliza para rejuvenecer la cara, aplicarlo en la nariz. Yo lo que creo es que tiene que tener indicaciones muy precisas. Si cuando llegan al consultorio hasta el paciente me dice, bueno, hasta parece que me quieres nada más orientar a la rinoplastia, porque sí tiene muchos riesgos, o sea, poner rellenos dentro de la nariz y además si no son los más específicos, independientemente de que sean las manos más experimentadas, puede haber muchos riesgos. Dentro de la nariz hay muchísimos vasos sanguíneos y vasos muy fuertes. No sé si te haya sangrado la nariz alguna vez, Sí. sangra, pero bien, al igual que la cara. Entonces, desafortunadamente, estos vasos sanguíneos, el relleno habitualmente lo ponen en muchos lugares. Los que saben que ponen rellenos, que son de los maestros que empezaron con esto, dicen que solo se debe de poner en la línea media, que es donde hay menos vasos. Pero he visto en rinoplastia, la cirugía, que te pasa un vaso sanguíneo por ahí. ¿Y qué es lo que pasa con los vasos sanguíneos? Imagínate que tú tienes un gel, está el vaso sanguíneo y tú lo inyectas. Entonces,
Por azares, mala suerte, puedes inyectar, se llama embolización, o sea, que el gel entre dentro de esa arteria, de ese vaso, y se tapa. Entonces, lo que irrigaba la arteria se va a morir. Entonces, puede haber necrosis de la piel. Ese es el peor de los casos, por supuesto. Y hay otros que, bueno, a lo mejor no le picaste al vaso, pero pusiste mucho relleno alrededor del vaso y lo comprimes. Eso se llama por compresión. Y el efecto es el mismo. Todos los que ponemos relleno sabemos que a todos nos puede pasar. Yo trato de ser muy cuidadoso con la nariz. Sí pongo rellenos en algunos otros lugares, pómulos, que también hay riesgo, pero bueno, en la nariz me parece que es muy elevado y tenemos la mejor elección, que es la rinoplastia. De la mano de lo que nos decías, ¿cómo verifico que mi médico es certificado? ¿Cómo Ah, verifico que la clínica donde me van a hacer es la certificado. cirugía de nariz está certificada, es de fiar, tiene todo lo que necesito para que realmente pueda yo salir feliz con la operación, con lo que quería y que no corra Claro. riesgo, evidentemente, en la vida? Sí, ha pasado muchas veces y, por ejemplo, cuando me lo comentan los pacientes, obviamente saben las historias o de gente famosa, que eso también ha pasado, pero también pasa en todos lados, o sea, pasa gente que a lo mejor no es famosa y le pasa diario a la gente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que son dos cosas muy importantes. Primero, saber quién, digamos, legalmente lo puede hacer. Eso es súper importante. Una rinoplastia la pueden hacer otorrinolaringólogos y cirujanos plásticos. No hay vuelta de hoja. Y en específico de estas dos especialidades, muchos pacientes en Estados Unidos lo conocen muy bien esto, pero en México todavía como que algunos pacientes ya vamos ya lo empiezan a conocer, se llaman los consejos de las especialidades. Todos los médicos para decir yo estoy certificado, te certificas ante un consejo, que estás con el gobierno y todo. Tú tienes que, tú tienes que estar, tienes que tener tus cédulas en ley, tienes que tener todo y tienes que tener una cédula del consejo de tu especialidad. Si tú no tienes una cédula del consejo de tu especialidad, no puedes operar, independientemente de que tengas estas especialidades. Obviamente eso hablando de lo legal y obviamente lo que más importa para algunos pacientes, obviamente, pues es la experiencia del médico. Pero principalmente como tal es otorrinolaringólogos, cirujanos plásticos y que estén aprobados por el consejo de cada una de las dos especialidades. Así es que olvídenlo, quítenlo de la mente que esa cirugía de nariz se la van a hacer en el spa, en el consultorio médico de no sé No, qué sí, clínica, en donde la amiga les dijo que era buenísimo. Quítenlo de la mente, está tache para siempre porque, pues ya lo decía el doctor, la verdad es que las consecuencias pueden ser fatales. pueden ser fatales, totalmente. Doctor Carlos Ortiz Moreno, cirujano plástico facial, te agradezco muchísimo la plática, los consejos, la información. Sin duda puede hacer la diferencia. Ya sabemos que le podemos regalar a los niños a partir de los 15 años y si no respiran bien Sí, antes y mucho más chiquitos, pues cambiarles la vida para siempre, ¿no? Y quitarnos sí, estas tabús que respirar de es una pronto nos bendición, traemos totalmente de desde hace acuerdo. muchos años. Sí, exactamente. Te agradezco mucho la plática y por supuesto nos vemos después para platicar de otros temas importantes, interesantes. Claro que sí, yo con todo gusto, por supuesto, a tus órdenes siempre. Gracias, doctor. Buenas tardes. Cuídate Hasta mucho, que luego. estén muy bien y gracias por la invitación a Al todos. contrario, gracias.